Buenos días, compañeros, profesor. Mi nombre es Luis Miguel Vélez, mi compañero es David Carranza. Somos el grupo 5 de COSU y les venimos a presentar la norma 157 del ENVIAS, que habla sobre la medida de potencial de colapso de un suelo parcialmente saturado. Entonces, lo que queremos es determinar la magnitud del colapso unidimensional, porque está en el consolidómetro, cuando se inunda una muestra de suelo parcialmente saturada. Este es un ensayo que se puede hacer tanto en muestras inalteradas, por ejemplo, cuando la construcción va a ser directamente sobre el suelo del campo, o remoldeadas si se plantea utilizar algún tipo de relleno. Entonces hay dos índices que vamos a determinar en este ensayo, que es el índice de colapso, que es un estándar, un patrón, digamos, a nivel mundial. Entonces se debe hacer específicamente bajo una carga de 200 kilopascales y el fluido a utilizar para este debe ser agua destilada. El otro índice se llama potencial de colapso y este puede ser bajo cualquier esfuerzo, específicamente eh, pues el esfuerzo que se requiera en campo. El fluido también puede ser agua, pero digamos que puede variar, ese sí ya no está como un patrón. Antes de entrar a hablar de la norma como tal, quiero hablarles un poco de los suelos colapsables. Entonces, los suelos colapsables son aquellos que cuando no están saturados, cuando tienen un contenido de agua bajo, pueden soportar cargas, ¿sí? Sin deformarse significativamente. Sin embargo, cuando se le aumenta el contenido de humedad, son susceptibles a disminuir su volumen de manera repentina y esto pues genera un problema de asentamientos. Típicamente estos suelos son de una densidad baja, entonces van a tener una relación de vacíos altas y como les digo tienden a tener baja humedad. Listo, aquí vamos a hablar un poco de geología sobre las causas de por qué hay suelos colapsables. Una de ellas es que la composición mineralógica del suelo tenga elementos que sean solubles en agua, por ejemplo, cementos de yeso o carbonato de calcio. Otra es que tengan una textura granular soportada por la matriz, por ejemplo, en los suelos residuales. Una tercera sería un tipo muy específico de depósito que se llama loess, son los limos. Entonces, estos se caracterizan por falta de compacidad, por una granulometría muy fina, pues son limos, y baja plasticidad. Una cuarta sería cuando hay una pérdida que es muy relacionada con la segunda de la textura granular, cuando hay una pérdida de granulometría fina por erosión interna o por lavado inducido por un gradiente hidráulico, por ejemplo, cuando hay un bombeo de un pozo. Entonces, tener una mejor, para entender mejor este tipo de causas, vamos a analizar estas figuras. Entonces, en la primera y la segunda hablamos que hay algo que está uniendo las partículas, el cemento o una matriz fina. Entonces vamos a mirar esta de acá, por ejemplo, esta aquí, por ejemplo. Estas también nos sirven, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el agua entra, disuelve el cemento o digamos que arrastra y se lleva estas partículas que están que son las que están haciendo la trabazón de la estructura del suelo. Entonces, cuando se lleva esta matriz o se lleva el cemento, esto queda suelto y bajo el esfuerzo que esté se puede reordenar y así va a disminuir su volumen. En el caso del loess, ahí se presenta este caso de la tensión capilar. Entonces, como es una granulometría fina, eh, el suelo alcanza a absorber agua por capilaridad, pero como tiene un bajo contenido de humedad, pues está con muchos espacios vacíos, pero se alcanzan a formar meniscos entre partícula y partícula. Aquí hay arena, pero bueno, digan
que es, hagan de cuenta que es Lima. Entonces, cuando hay capilaridad significa que hay una tensión negativa, es decir, o sea, la presión de poros es negativa. Y si la presión de poros es negativa, estamos aumentando el esfuerzo efectivo. Si aumentamos el esfuerzo efectivo, significa que aumentamos la resistencia del suelo. En el momento en que entra agua, va a aumentar la presión de poros, disminuimos el esfuerzo efectivo y el suelo pierde, digamos, esta resistencia y se reacomoda. Este es un mapa en el que mostramos la distribución del LOES, en esta de aquí a la izquierda, a nivel mundial. Vemos que es más importante en los trópicos, el trópico de Cáncer o en el trópico de Capricornio. Digamos que no es tan importante para la zona de Colombia, pero uno encuentra mucho en los libros sobre los peligros, los riesgos geológicos de este tipo de suelos. En Colombia nos interesan más los tipos del suelo residual. Digamos que nomás uno visita las cordilleras occidental y central, las rocas ígneas y metamórficas generan unos espesores muy prominentes de suelo residual. Entonces, digamos que en ese sentido serían importantes para nuestro contexto. Aquí vemos un colapso en un depósito tipo LOES, que bueno, aquí es moderado, tal vez es 1 metro o algunos cuantos decímetros. Y este es un colapso por lavado de matriz. Entonces, esto es algo que ocurrió en Guatemala. Entonces tenemos el caso de algo moderado y también este de Guatemala que sería un colapso ya de tipo catastrófico. Volviendo a la norma, vamos a utilizar un equipo, el mismo equipo de consolidación, vamos a ver el consolidómetro, pero es importante que las piedras porosas sean previamente secadas al aire para que la muestra no tome agua por capilaridad. Sí, porque digamos, si toma agua por capilaridad puede que llegue al punto en el que ya colapse antes de que le pongamos carga. Bueno, en el procedimiento lo primero que habría que hacer es entonces comprobar que las piedras estén secas. Lo segundo, tomar las dimensiones y los pesos de tanto el anillo como la muestra. Tercero, tenemos que envolver, digamos que todo el complejo anillo, muestra, filtros si los hay, para que no pierdan humedad por evaporación, porque vamos a ir poniéndoles carga. Y eso es bien demorado. Entonces, lo primero que vamos a poner ya una vez esté envuelto es aplicarle una carga de 5 kilopascales como ajuste, ¿sí? Como el confinamiento natural. Entonces, el quinto punto sería, después de que pasen 5 minutos de ponerle estos 5 kilopascales, vamos a ir incrementando carga cada hora. Antecitos de incrementar cada carga, anotamos la deformación que hayamos tenido con cada carga que subimos. Y vamos a ir subiendo cargas hasta que lleguemos al valor deseado en campo. Lo ideal es que las cargas se vayan doblando, entonces pasamos de 5 a 12, 25, 50, 100, 200. Muy similar que en el de consolidación, el ensayo de consolidación. Después de esto, y pasada 1 hora de que aplicamos la última carga, retiramos la envoltura y podemos inundar la probeta, ¿sí? En el momento de que inundamos la probeta, vamos a empezar a tomar lecturas de la deformación axial de nuevo, pero esta vez sí las vamos a tomar pues a cortos tiempos, hay 0,1 minuto, 0,25 minutos, 0,5 minutos, así como se indica, hasta las 24 horas. Después de que anotamos esto, vamos a calcular los porcentajes de deformación para cada esfuerzo aplicado, tanto cuando estaba no inundada como cuando estaba inundado, y los resultados se van a poner en una gráfica semilogarítmica en la que los esfuerzos van a estar en las abscisas y la deformación va a estar en las ordenadas. Entonces,
Les recuerdo, el índice de colapso es para 200 kilopascales, es el patrón, y el potencial de colapso si es bajo cualquier tipo de esfuerzo, de nivel de esfuerzo. Esta es la fórmula básica para el índice de colapso. Esta primera de acá es la que medimos en el laboratorio. Estas dos de acá es si tenemos el G sub S y pues si tenemos relación de vacíos y como es área constante, pues podemos cancelar áreas y presentarlo en alturas. Esto es una tabla de pues, lo que le decía del índice de colapso, que es el patrón. Entonces hay una clasificación, da una estándar. Y esta sería la gráfica que presentaríamos al final del informe. Entonces tenemos en las abscisas el esfuerzo vertical en escala semilogarítmica. En las ordenadas la deformación en escala aritmética. Esta primera curva de acá nos muestra la deformación que experimenta la muestra a medida que vamos aplicando el esfuerzo vertical, pero en condición seca. O bueno, con el contenido de humedad natural, pero que es muy bajo. A partir de este punto B se inunda la muestra y ahí sí se presenta un gran cambio en el volumen. Hay una deformación considerable y pasamos a este punto C, que es ya transcurridas las 24 horas. Entonces, para calcular aquí el porcentaje, pasaríamos a ver esta fórmula de acá, que sería el dial de la deformación final menos la deformación inicial sobre la altura inicial del espécimen. Entonces, el final sería este punto C y el inicial sería este punto B. No vayan a poner este de acá, ¿no? Para que sepan. Si digamos el ingeniero quisiera saber el potencial de colapso, porque no es a 200 sino potencial de colapso, a un esfuerzo de 40 kilopascales, que en este caso es este de acá, miren, 10, 20, 30, 40, subimos, sería aquí. Uno puede hacer una extrapolación desde el punto inicial, desde el punto inicio, que es a los 5 kilopascales, hasta el punto C, que era ya apenas después de que se inundó y pasaron 24 horas. Se hace una línea recta y donde cruce este esfuerzo vertical de 40 kilopascales con la línea extrapolada, va a ser la lectura del dial final. Y la lectura del dial inicial, pues serán esta de acá que tuvimos. Entonces en este caso aquí sería más o menos 7 y aquí sería más o menos 0.8. ¿Sí? Otra vez, entonces aquí sería el 7, aquí sería el 0.8 y la altura inicial que tenía la muestra por 100. Eso sería todo, compañeros. Espero que les haya servido. Gracias. Referencias.